Feliz sábado. Shalom. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias, hijo, por esta sorpresa y esta alabanza dedicada a nuestro Dios. Para Él y para todos los jóvenes, lo mejor que podemos hacer en la vida es dedicar nuestros talentos a nuestro Dios. Para honrarlo, para exaltarlo, porque Él se merece toda gloria y toda alabanza. Hace unas pocas semanas atrás me encontraba en el país de Guatemala, mientras estaba en la casa de mis padres, allá en el campo. No sé, no me acuerdo cómo, pero llegó a mis manos una Biblia que se llama Biblia para Todos. Esa es la edición, Biblia para Todos. Fue publicada en el 2017, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Y no me van a creer, pero lo que rapidito se me vino a la mente, la inquietud que llegó a mi corazón fue de ir a buscar Apocalipsis 1:10. Porque mientras la abrí así, vi, y leí algo así rapidito. Este es un lenguaje práctico, sencillo, fácil de entender para personas como yo que pues no entienden muy bien las cosas, ¿no? Pero rápido me fui a Apocalipsis 1:10. Y saben, cuando empecé a leer, decía: yo estaba en el Espíritu en el día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Wow, voy a usar esta palabra, me choqué, me conmoví un poco, ¿no? Y debido a eso fui impresionado tanto que decidí, el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes hoy, o vamos a estudiar hoy acerca del Día del Señor. ¿Será el día domingo el Día del Señor? No me contesten, solo lo vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar por qué Juan dijo: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y bajo qué circunstancias él hizo esa declaración. La vamos a estudiar hoy, así que espero que todos estén preparados con sus Biblias. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes de eso, quisiera encomendarme nuevamente a nuestro Dios, porque este es un tema un poco delicadito, y vamos a estudiar la palabra de Dios, así que eso es lo mejor que podemos hacer. Los que puedan, vayamos de rodillas. Oh Padre bueno, nuevamente doblamos nuestras rodillas ante ti, rogándote por favor, Dios bueno, que nos des de tu Santo Espíritu, nos ilumines al estudiar tu palabra y que nos ayudes a ser receptivos a tu verdad, Señor. Y no solo te pedimos por nosotros, sino todo aquel que vaya a ver este tema, que tu Santo Espíritu lo impresione y no el hombre. Límpiame de todo pecado, lávame con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús. Y es en su nombre que imploro estas cosas. Amén. Muy bien, Apocalipsis, el libro de revelación, la revelación de Jesucristo en el capítulo 1 y versículo 10. Esa fue la lectura bíblica de esta mañana. Voy a indicarle, conforme vayamos en el estudio, al que yo mencione, que me lea ciertas porciones de la Biblia. Muy bien, leámoslo. ¿Lo tenemos?
Apocalipsis 1:10, Revelaciones 1:10 dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Espero que ustedes no tengan esa versión de la Biblia para todos. Espero que la de ustedes, aunque no sea idénticamente, porque hay varias versiones, pero que sea parecido en esto. No sé si todo, o hay alguien que tenga algo diferente. ¿Cómo dice sus Biblias? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Es así? Muy bien. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Así que vamos a estudiar por qué Juan hizo esta declaración. Y quiero decir de antemano que fue una declaración atrevida. Atrevida. Podría decir así, era un poco innecesaria. Él podía haber dicho: yo estaba en el Espíritu y recibí estas visiones, estos sueños, esto que Dios tenía para su pueblo. Pero Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así que vamos a estudiar un poquito de historia también conforme vayamos progresivamente a través de las páginas de la palabra de Dios, vayamos viendo cuál es el día del Señor. Y primero, quiero decirles, para que entendamos, comprendamos un poquito quién era Juan. Juan era un discípulo del Señor Jesús, o un apóstol, el apóstol Juan, de nuestra era. Juan era judío. Y un judío tenía ciertas características, ciertas costumbres que lo diferenciaban de todo el mundo en aquel entonces y aún en nuestros días. ¿No es así? Sí, los judíos tienen ciertas costumbres. Y una persona acá que muy apreciada por nosotros, la hermana Connie, ha tenido el privilegio de estar allá por Palestina, ¿no? Por Jerusalén, y también nos puede contar algunas de esas costumbres, ¿no? Inclusive nosotros no guardamos el sábado como lo guardan los judíos, ¿no? Costumbres, ¿por qué menciono esto? Porque en el tiempo que Juan estaba viviendo imperaba la potencia mundial de ese entonces, era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, o el sistema de este imperio, era totalmente opuesto a la vida, al estilo de vida de un judío. Por ejemplo, un judío era una persona que adoraba a un solo Dios, el Dios verdadero. Y en el Imperio Romano, los romanos eran paganos, como se les llama, eran politeístas, mitraístas, personas pues que adoraban muchos dioses. Inclusive adoraban los astros. Giseli, nosotros ahora, Giseli, decimos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cuando hacemos referencia del ciclo semanal. Sin embargo, ese no era el nombre apropiado, o un judío no decía domingo, lunes, martes, como les mencioné. En esa Biblia que yo leí, estaba yo en el día domingo. Para un judío eso, domingo, no iba. Porque Juan, como judío, no contaba los días con nombres como estos. Los romanos y el Imperio Romano, y en su sistema, ellos le habían puesto nombres a cada día de la semana conforme al Dios que ellos veneraban o adoraban.
Por eso lunes, en homenaje a la luna, adoraban Júpiter, Saturno, y ellos tenían diferentes dioses. Así que ellos le pusieron los nombres a cada día de la semana conforme a cada dios o deidad que ellos adoraban, cada dios. No quiere decir que eso es lo correcto. Ahora vivimos en un mundo secular donde pues nacimos con eso, pensamos que eso es lo normal. Pero bíblicamente los días de la semana se cuentan primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Hago esta aclaración porque tenemos que entender quién era Juan y entender en qué tiempo él estaba viviendo, cuál era la potencia mundial y cuál era sus creencias. Ahora, ya habiendo dicho esto, ahora vayamos y analicemos la vida de Juan como judío. Si Juan contaba los días no como los romanos, o no como los contamos hoy nosotros, si los contaba de día primero, así como lo dice la Biblia, ¿dónde él aprendió eso? Juan lo aprendió en las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a analizar un poco más. Sé que algunos de ustedes, pues o la mayoría, no sé si los niños tienen bien claro cuál es el día del Señor. Pero Dios quiere que hoy lo estudiemos y que quede bien claro en nuestra mente. Y no solo nosotros, Dios quiere que mucha gente que va a escuchar, otros que van a escuchar este estudio, este tema, conozcan la verdad. Porque Dios eso es lo que quiere. Jesús le dijo a Pilato, hey, para esto he venido al mundo, para que conozcan la verdad. Así que eso es lo que Dios quiere. Bueno, ahora, la pregunta surge. Entonces, según las Escrituras, si Juan dice que él estaba en el día del Señor, empecemos a analizar desde el principio, en el Antiguo Testamento, cuál es el día del Señor. Así que, vayamos a Génesis. En Génesis, nos hace referencia de un día. En el capítulo 2, los versos 1, 2 y 3, y antes de leerlo, quisiera que Charlie, por favor, me buscase Éxodo 16, 23, Joseph me buscase Éxodo 28 al 13, Ivette, me vas a buscar, no importa si lo tenés en inglés, está bien, me vas a buscar Isaías 58, 13, ¿está bien? Y el hermano Dani por allá, quiero usar mucho a los jóvenes, me vas a buscar Isaías 56 y vas a leerme desde el 1 hasta el 6. Bien, bueno, ya que estamos en Génesis, ¿ya? Les comenté que para Juan el día domingo era el día primero, porque así se le fue enseñado, así lo aprendió en la Torá, así le enseñaron sus padres, que Dios creó al mundo en 7 días, en el ciclo semanal, y que Dios cuando empezó a crear el mundo, Dios dijo, y fue la tarde y la mañana el día domingo. Así dice la palabra de Dios. El primer capítulo en Génesis dice, y fue la tarde el día, ¿qué dice Leti? Primero. Y así sigue Dios hablando que llegó el día segundo, el tercero, y cuando llega el día cuarto, Dios dice, voy a crear unas lumbreras hermosas, una para que alumbre y resplandezca en el día, otra para que alumbre de noche, y le voy a poner ayudantes a la que va a alumbrar de noche, y también hizo las estrellas, ¿no? Entonces Dios en el día cuarto dice que cuando Él creó las lumbreras, una para que reinase
en el día y otra en la noche y las estrellas. Le llamó y dice, y fue la tarde el día, ¿qué? Cuarto, por si no lo sabían. Y fue la tarde y así sigue Dios. Entonces, siguiendo ese patrón, llegamos a Génesis capítulo 2 y vean lo que dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando Dios llega al día séptimo, lo llama el día séptimo, pero lo llama Shabbat, lo llama sábado, que quiere decir reposo, quiere decir descanso. No sé si alguna Biblia de ustedes dice ahí sábado, o solo dice día séptimo y descansó y reposó. Ya sé, muy bien. Porque sábado, eso es lo que significa. Reposo, descanso. El Shabbat del término judío es el sábado de nosotros, es el mismo. Vean, no sé si notaron algo, que cuando llega al día séptimo, Dios a ese día sí le pone nombre. No le llama día primero, día segundo, no. Le dice el día séptimo y luego dice que Dios aparta ese día séptimo y Dios reposa de toda la obra que había hecho en la creación. Y no es un reposo, como bien lo sabemos, de que porque Dios estaba cansado, sino un reposo en que Él empieza, hace un cese, un paro total y descansa y empieza a contemplar y a disfrutar la obra de sus manos. Muy bien, ahora vamos. Ya empezamos, la escritura ya nos empieza a encaminar un poquito. Ahora veamos cómo lo entendía el pueblo judío. Ya después, aquí no existía ningún judío, sin embargo aquí ya nos habla del día de reposo, el día séptimo. El día que Dios separó, el día que Dios no solo separó, lo hizo santo, sino que lo bendijo. Un día que tiene bendición. Todos los días son de Dios. Todos los días, Osvaldo, Dios los creó. En el primer día, en el segundo día, en el tercer, cuarto día. Dios creó esos días y en cada día específicamente nos menciona la Biblia lo que Dios creó en cada día. Sin embargo, el día séptimo, Dios dice, yo lo voy a apartar, voy a reposar. Reposo le llama, el día séptimo le llama reposo, día de descanso. Y Dios lo separa, lo aparta y lo bendice. Ahora, muchos años después del diluvio, ya escuchamos a un hombre Moisés y a un pueblo judío de los descendientes de Abraham, y Charlie nos va a leer ahora en Éxodo 16:23, ¿qué es lo que dice de este día? Voz fuerte, por favor. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubiere de cocerlo, cocedlo hoy, y lo que hubiere de cocinar, cocínalo, y todo lo que os sobrare, guárdalo para mañana. Muy bien, gracias Charlie. Ya vemos que ahora el día sábado, el día séptimo dice la Biblia que es ¿qué? Reposo de ¿quién? En otras palabras, es sábado de Jehová, porque acuérdense que reposo, o sea, sábado significa reposo o descanso. Él dice, el día séptimo, mañana era un día viernes que Él les habló. Por eso les dice, si ustedes leen el capítulo 16, se van a dar cuenta, o nuestros amigos que nos están escuchando, se van a dar cuenta que caía el maná todos los días y ellos salían a recoger ese maná, esa comida de ángeles que caía del cielo para
para alimentar a más de 2 millones de personas. Y cuando caía, ellos salían al campo a recoger el maná. Y solo recogían la porción que necesitaban cada día. Pero cuando llegaba el viernes, alguna gente decían, bueno, como mañana no se nos es permitido, ellos ya sabían lo que era el día sábado, era día de reposo, día de cesar todas nuestras actividades seculares. Ellos lo sabían, así que dijeron, algunos de ellos dijeron, ¿saben qué? Yo voy a recoger hoy 2 platos de maná, porque no vaya a ser que no caiga mañana. Y así efectivamente era, no caía maná el sábado, ¿o sí caía? Quiero ver si son estudiosos de la Biblia, si yo digo algo que me tienen que corregir, ¿verdad? ¿Saben? Algunos salían el sábado a buscar el maná. ¿Y qué pasaba? No hallaban. Y Dios les dijo, lo que habéis de cocinarlo, si ustedes quieren cocinar el maná, si lo quieren hacer lo que quieran con él, tienen que hacerlo antes de que llegue la hora del sábado, porque es el sábado de Jehová. Aquí ya nos empieza a hablar de un día que es propiamente de Dios, porque Él lo apartó y lo bendijo. Ahora veamos, escuchemos por la voz de Joseph, qué dice un mandamiento en la ley, los 10 mandamientos. Hay un mandamiento en la ley que nos dice también más, nos dice más acerca de quién es el Shabbat, el sábado. A ver, Joseph. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el próximo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero, que esté dentro de tu cuerpo. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Muy bien, gracias Joseph. Joseph ahí nos dice que Dios lo llama el día séptimo el sábado, el día de Jehová. Es reposo para Jehová tu Dios, es el día de Jehová tu Dios. Y empezamos a darnos cuenta que Dios nos empieza a mostrar a través de su palabra. No lo dice Carlos Prado, no lo dice ninguna otra persona, lo dice Jehová, lo dice Dios en su palabra. Nos empieza a mostrar cuál es su día. Ahora procedamos más, y estamos todavía en el Antiguo Testamento, ya vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Qué dice Ivette? Isaías 58, 13. Sí, así es. Gracias, Ivette. Ella lo leyó en inglés, y Isaías 58:13 en español ahora lo leemos. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día, ¿en qué dice? Directamente Dios lo dice, más claro no puede estar. Hay un dicho en los países de Latinoamérica que dice, perdón, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Perdón, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Bien,
Aquí claramente Dios nos dice que Él tiene un día, gracias hermano, Él tiene un día que es de Él le llama mi día y le dice mi día santo. Por si fuera poco, escuchemos ahora labios del hermano Dani, que dice Isaías 56, 1 al 6. Así dice Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para ser revelada. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer el mal. Y el hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová, no hable diciendo, Jehová me apartó totalmente de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová a los eunucos, que guardaren mi sábado, y escogieren lo que yo quiero, y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, y nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se adhieran a Jehová para servirles, y a los que amaren el pueblo de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Amén. Muy bien, gracias. Muy bien, notaron que ahí nuevamente está hablando del sábado y que hace alusión de que es el día de Dios. El día. Así que nos estamos dando cuenta en el Antiguo Testamento que el día del Señor es el día sábado. Pero ahora vayamos al Nuevo Testamento. Hermano Luis Castillo nos va a leer Marcos 2:28. Giseli, no te me escondas, Mateo 12:8. Mateo 12:8 para Giseli. Y para ti Lucas 4:16. Sí, 16 al 19. Muy bien. Empezamos. Hay muchas más citas bíblicas en el Antiguo Testamento que nos muestran así claramente, contundentemente, que Dios tiene un día. Y ese día es el día séptimo. Y Dios lo llama el día sábado, que significa día de reposo, día de descanso. Muy bien. Pero ahora veamos qué dice el Antiguo Testamento. A ver, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque ahora vamos a Juan, que él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y se acuerdan que les dije que esa fue una declaración atrevida de Juan, tomando en cuenta el tiempo en que él hizo esa declaración. Fue atrevida y lo vamos a ver más adelantito, pero el Antiguo Testamento ya nos dice que Dios tiene un día. Él es el dueño de todo, de todos los días, pero Él tiene un día que Él apartó, que Él separó, que Él santificó y que Él bendijo, y es su día, y es el día séptimo, es el Shabbat, es el sábado, es el día de descanso para Jehová tu Dios. Entonces cuando analizamos que Juan era judío, que era un discípulo de Jesús y que no se hacía o no se acoplaba a las costumbres del Imperio Romano, pues está claro, considerándolo en ese aspecto, que él entendía cuál era el día del Señor. Y el día del Señor, él hace alusión ahí al Señor, se refiere a Dios el Padre. Pero ahora veamos qué dijo Dios Hijo. Dios Hijo, Cristo Jesús. Veamos lo que dice Mateo ahora en el Nuevo Testamento. Marcos te dije, ¿no?
Muy bien, por favor léelo. Dice así: así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Gloria a Dios. ¿Qué dice Cristo Jesús, el Salvador del mundo? Al que todo cristiano, no importa qué religión sea, todo el cristianismo le debe la salvación, o sea, obtiene la salvación solo a través de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús, nuestro Salvador, el Salvador no, porque algunos cristianos se vuelven exclusivistas y dicen, como yo tengo la verdad, cuando ustedes van a los testigos de Jehová, cuando van a los pentecostales, a los mormones o a todo tipo de religión en el cristianismo que creen en Jesús, porque hay otras religiones paganas, ¿no? Pero los que creen en Jesús, pues aceptan a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Y entienden que solo a través de Cristo Jesús podemos obtener salvación. Ahora, ese Salvador, que es tanto del que guarda el sábado como el de los otros cristianos, ese Salvador dice que Jesús es el Señor del sábado. Y Él dice eso haciendo alusión a la Escritura. Miren lo que dice Juan 1:3. Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Y nada es nada, hermanos. Nada de lo que ha sido hecho, pues fue hecho solo por Jesús. Todo lo que existe, lo que está diciendo es que todo lo que existe fue hecho por Jesús. Entonces ahora Él nos dice que Él es el Señor del sábado. Ahora empezamos a ver por qué Juan dice, estaba yo en el día del Señor. Pero veamos, Giseli, ¿qué más nos dice? No es una sola declaración. ¿Qué nos dice Mateo 12:8? Amén. Gracias, Giseli. Muy bien leído. Otra vez esa aclaración. El Hijo del Hombre es Señor. Es Señor. Es el dueño. Es el Señor. Aún. O sea, queriendo decir Leti, todavía. Por si le queda duda a alguien. Y como Jesús lo conoce todo, lo sabe todo, como Dios, sabía que iba a haber, y ya existía en su tiempo, pero que iba a existir más aún en el tiempo del fin, escepticismo acerca del día del Señor, porque esta es una obra del enemigo, que el enemigo se ha encargado de distorsionar ciertas verdades de la palabra de Dios, se ha encargado de distraer a los mismos cristianos para que no conozcan estas verdades tan claras, tan específicas y contundentes en la palabra de Dios. Por eso es que Jesús dice, aún, el Señor aún todavía sigue en vigencia, ¿no? Pero escuchemos lo que dice ahora Lucas 4:16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo leído, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo dice? Que conforme a su costumbre, Él iba los sábados a la sinagoga, al templo. Nosotros decimos erróneamente ahora a la iglesia, pero es al templo, a donde venimos a reunirnos. La iglesia somos seres humanos de carne y hueso vivos, ¿verdad?
gente viva, ¿no? La iglesia no es un templo, un edificio. Erróneamente a veces se le dice la iglesia. Voy a ir a la iglesia. A veces decimos. Pero es al templo, ¿verdad, hermana? Es al templo donde venimos. Dice que Jesús iba al templo, a la sinagoga, conforme a su costumbre. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor Jesús andaba en el Espíritu. Y como Él andaba en el Espíritu, el andar en el Espíritu es andar en obediencia. Por eso el sábado Él iba a la iglesia. Él era obediente, Él iba al templo, perdón. Me corrijo yo mismo. Él iba al templo en obediencia a su Padre, porque andaba en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Porque allá en Gálatas nos dice que manifiestas son las obras de la carne y nos dice todo lo que es andar en la carne. Pero andar en el Espíritu es andar en obediencia a las cosas, a los mandatos de Dios. Y Jesús, como nuestro máximo ejemplo, andaba en el Espíritu, estaba en el Espíritu. Y ahí es que entendemos un poquito por qué Juan dice, yo estaba en el Espíritu. Estaba en conformidad, obedeciendo allá, aunque Juan había sido proscrito, había sido desterrado a la isla de Patmos, una isla rocosa, desértica, solitaria. Él estaba allá, pero dice que estaba en el Espíritu. Y en el día sábado, me imagino a Juan, hermana Connie, que estaba todo triste, o a veces cuando cantamos nosotros los sábados, cantada, oh, cantada alegreza. Me imagino que así estaba Juan. Estaba en el Espíritu, contento de que en ese día estaba guardando el día del Señor, en obediencia a Dios y deleitándose en Jehová. Eso es estar en el Espíritu. Por eso Él dice, estaba yo en el Espíritu, y luego nos dice, en el día del Señor. Miren, hablamos de que en los tiempos de Juan, la potencia que imperaba, que gobernaba el mundo era ¿quién? A ver, Charlie, ayúdame, ¿quién? Era Roma, el Imperio Romano. Eran los que eran la potencia mundial. Y entonces, hablemos un poquito de historia. Entonces, estos imperios, o este Imperio Romano específicamente, tenía emperadores. Ahora nosotros tenemos presidentes, ¿verdad? Los países. Pero ellos tenían emperadores. Y otros algunos lo conocen como los Césares, ¿verdad? Por eso leemos en la Biblia y en los tiempos de Augusto César, eso lo leemos en Lucas, ¿no? Lucas nos dice, en los tiempos de Augusto César se hizo un censo y tarará. Bueno, se les llamaba Césares, tenían su nombre, a uno se llamaba Tiberio, otro se llamaba Claudio, qué sé yo, pero era César. Claudio César, Augusto César, Flavio, Tito, Vespasiano, César, y todos eran Césares, ¿verdad? Pues estos Césares, estos emperadores, eran considerados como seres divinos. ¿Sabían eso ustedes? Especialmente eran como dioses, especialmente cuando moría uno de ellos, se les iba y se les hacía sacrificio, se les quemaba incienso. El dios tal, y empezaban a orar por, digamos, Julio César, que fue uno también de los Césares, uno de los emperadores. Pero en el tiempo de Juan, ¿por qué hago esta aclaración? Es porque en el tiempo de Juan, en el año por ahí, en el tiempo de los 80, 90 y algo de nuestra era, estaba como funcionando un emperador que se llamaba Domiciano. Y Domiciano empezó su reinado
en el año 81 hasta el 96, porque él muere en el año 96. Pero Domiciano fue el primer emperador que en vida él se anunció, se autodenominó como Dios. Él se llamó el Señor Dios, Domiciano. Tanto así que él ordenó que en todo su imperio, porque en el imperio tenía sus cónsules, la gente que él ponía, así como ahora, ¿verdad? Aquí en este país está el presidente, pero el presidente tiene sus gobernadores. El gobernador de California, el gobernador de Oklahoma, así, todo este sistema es adquirido del sistema, la mayoría de la forma en que funciona un gobierno en cada país de Latinoamérica y muchos países, todo es sacado del sistema romano, del imperio romano. Así que él promulgó una ley, Domiciano, no se olviden, donde en todo su reino, que todos los magistrados, se les llamaba magistrados, todos los magistrados tenían que, cuando hicieran un anuncio o cuando pusieran un letrero, porque usaban letreros, también tenían que decir, así dice el Señor Dios Domiciano. Así tenían que empezar su letrero, el Señor Dios Domiciano dice tal cosa. O si daban un mensaje al pueblo y querían decir algo, hacer valer algo que había dicho el emperador, ellos empezaban diciendo, el Señor Dios Domiciano dice tal y tal cosa. En ese tiempo era que Juan estaba vivo, ya era un ancianito. ¿Cómo piensan ustedes, mis hermanos, que debió de haber sido para Juan, un judío que reconoce a Dios como el único Señor? ¿Ustedes creen que fue fácil para él vivir en ese tiempo? ¿Y saben cuál era lo más grave del asunto? Eso está en la historia. Que una vez al año se le pedía a todo ciudadano del Imperio Romano, una vez al año, tenían que presentarse ante los magistrados y quemar un poquito de incienso en honor a César. Y decir, este sacrificio es en honor, en adoración al Señor César. Había un día específico, tenía su día Domiciano para adorarlo. Y él fue el que se atrevió a decir en vida, yo soy un Dios. Imagínense que de repente estaba un viejito ahí predicando, el Señor Jesús, Él es el verdadero Dios, Él es el Señor. Y su día de reposo es el día del Señor, no cualquiera otro día. Y a Él es el que tenemos que adorar, porque Él es el creador del cielo y de la tierra, el que te creó a ti y a mí, ciudadano romano, griego, el que seas del imperio, el que sea de cualquier nacionalidad, pero que estás bajo el imperio romano. Dios es tu creador, fue Él el que te creó. Y Él es tu redentor. Jesús vino a esta tierra, el gran yo soy se convirtió en un ser humano para venir a vivir una vida santa en obediencia a los mandatos del Dios, el único Dios verdadero, y a tomar tu lugar, a morir por ti para que puedas obtener perdón de pecados, puedas obtener salvación y vida eterna. Imagínense. ¿Se imaginan uno de ustedes estar predicando eso? Donde Donald Trump, digamos, el Domiciano, diga, yo soy el Señor. Y en el día que yo estipule, ustedes tienen que venir a adorarme, quemarme incienso.
y que alguien se atreva a hacer lo contrario. ¿Por qué creen ustedes que fue desterrado a la isla de Patmos? Es algo bíblico, leámoslo, hermano Adelmo, ya que usted dijo fue eso. Vean lo que dice, por qué él fue desterrado. Capítulo 1, versículo 9. Está un versículo antes del 10. Miren lo que dice. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? ¿En la qué? Tribulación. ¿Va a pasar el pueblo de Dios por un tiempo de angustia, de tribulación? ¿De dónde hemos sacado la idea o nuestros hermanos en general de que un cristiano no va a pasar por tribulación? No somos la excepción. No, claro que no. Es una falsa idea. Entonces, ¿qué va a decir Pablo cuando llegues, aparezca ahí? Aquí está Carlos Prado. Fue cristiano y como creyó en Dios, le fue todo bien, no pasó por ninguna tribulación. Entonces Pablo le va a decir a Dios, oye, parece que aquí no hay injusticia, tú eres un Dios de justicia y parece que aquí no hay justicia, porque a mí me apedrearon, me azotaron, me golpearon, me encarcelaron, me encadenaron, me arrastraron. Y muy tranquilo con su BMW, su gran limusina, anunciándose ser cristiano, gran predicador. Estoy nada más haciendo. Y aquí viene, lo así, un brinquito para el cielo. Pablo le va a decir, Pablo va a tener argumentos. Menciona a Pablo porque era un hombre, un erudito, ¿no? Un abogado en el Evangelio. Exacto. Van a haber issues, ¿verdad? Va a haber problemas, pero no. Un cristiano dice, soy copartícipe, compañero de ustedes en la tribulación, dice Juan. Yo también estoy en persecución, estoy siendo perseguido. ¿Y por qué? Bueno, dice que es copartícipe en la angustia, en la tribulación, en el reino de Dios y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Y aquí nos dice por qué. ¿Por qué estaba ahí? Por dar testimonio de la palabra, por predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por predicar que Cristo Jesús es el Señor. El único Dios verdadero, el Dios que te salva, el Dios que te creó, el Dios, el Señor del sábado. Juan, al predicar esto, dijeron, óyeme, los judíos, ahora escuchen esto, dijeron los judíos, estamos en problema, ahora sí que nos van a venir a perseguir todo eso. Así que los supuestos cristianos, los supuestos guardadores del sábado, se pusieron a temblar y ellos también dijeron, también ellos, porque ellos en colaboración, ellos fueron los que lo denunciaron. Y el otro que se creía un Dios, dijo, sí, así que bueno, preparen una caldera ahí de aceite, hirviendo lo más que hierva el aceite, lo más, aquí va a prender, aquí vamos a comer chicharrón, dijo él. Lo digo así porque ellos eran unos sádicos. Estos hermanos, cuando ustedes estudian la historia de estos emperadores, Nerón, Calígula, Julio César, eran hombres crueles, sanguinarios, hacían todo tipo de aberraciones, hermanos. Terrible que dice la sierva del Señor que es mejor no mencionarlos porque cualquiera se horrorizaría al ver todas estas. Y lo poquito que sabemos nos horrorizamos, pero dice que muchas cosas que no se han escrito porque dice que nos horrorizaríamos de ver las barbaridades, las aberraciones que esta gente cometió. Entonces este hombre dice, sí, pues ahora vas a ver lo que te va a pasar. Ahora te voy a mostrar quién es el que manda, quién es el Señor. ¡Pum!
manda y lo tiran a la caldera hirviendo. ¿Y qué pasó? No se quemó. Aunque lo golpearon, lo maltrataron y todo, pero Dios no quería que muriera en ese momento. Y le hicieron de todo, lo quisieron envenenar y cuantas cosas, o sea, lo envenenaron, no le pasó nada, entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con este? Bueno, mandémoslo a una isla rocosa, solitaria, desértica, ya se va a morir de hambre este viejo que ya nos tiene cansados de hablar de este Jesucristo y de este Mesías. Lo decían no solo los paganos, los romanos o los griegos, o los impíos, los gentiles, pues. No solo lo decían ellos, ¿quién lo decía también? El pueblo judío, el que no creía en Jesús. Y bajo esas condiciones, allá, estando preso con valentía y valor, dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Digno de admirar cómo un fiel siervo de Dios se mantuvo fiel ante la muerte. ¿Será que Dios pedirá eso de nosotros ahora? Déjenme decirles, Domiciano ha vuelto a revivir. Domiciano es el emperador de la Roma espiritual ahora también. Los entendidos, dice la Biblia, entenderán, porque Dios habla en parábolas, para que entiendan los entendidos. Domiciano espiritual se ha levantado y se cree Señor, se cree Dios. Y la Biblia me dice claramente allá en 2 de Tesalonicenses 2 que se sienta en el trono de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y la Biblia, el Espíritu Santo impresionó al apóstol Pablo y le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Juan lo llama el anticristo. Daniel lo llama la bestia espantosa y terrible, lo llama el cuerno pequeño. Juan, miren, símbolo, parábola. Juan en el Apocalipsis nos dice que es la bestia de Apocalipsis. Muy bien, la bestia de Apocalipsis 13, que es un leopardo que tiene la boca como de león y pata como de oso. Y en Apocalipsis 3, en el capítulo 2 y 3, por ahí nos dice que a ese poder, a este Domiciano, el diablo, el dragón, le ha dado su poder, su trono y autoridad. Y por si fuera poco, Apocalipsis 17 nos dice que es una ramera. Nos dice que es Babilonia. Dios nos dice de muchas maneras que hay un Domiciano que se iba a levantar en este último tiempo y que se iba a aclamar como Dios. Y también es un jefe político. Se hace pasar como cristiano, pero es solo un disfraz. No te engañes, querido amigo y hermano. Es un disfraz nada más, porque se ha caído, perdón. No sé cómo, no puedo ver. Perdón un segundo. Que ya estamos terminando. Miren, este Domiciano también es un emperador que gobierna
sobre su reino allá en el Vaticano, así, claro, tenemos que hablar ahora, ¿no? Se las hace pasar de religioso, pero es solo un disfraz, hermanos. Él también es un emperador político. Por eso es que siempre está teniendo reuniones con grandes líderes, otros emperadores, con políticos del mundo. Y este Domiciano muy pronto va igualito que en el tiempo pasado, va a hacer énfasis en un día que se le adore. No lo va a decir para que me adoren a mí, porque el enemigo es astuto. Lo va a disfrazar con religiosidad. Va a decir, este es el día del Señor, porque el Señor resucitó el día domingo. Y así es como lo ha venido diciendo. Lo que pasa es que ahora lo va a hacer con más autoridad, con leyes. Va a obligar a la gente a que acepten este día de reposo, este día consagrado por Él. Pero la Escritura no me dice eso. La Escritura me dice claramente, y faltaron los versículos por cuestión de tiempo, traía versículos ahí de Apocalipsis 11, 19, Apocalipsis 14, del 1 al 10, al 12, el mensaje de los tres ángeles, donde se nos habla también del día del Señor. ¿Perdón? Lo podemos hacer, me dice la hermana, podemos hacer una segunda parte. Pero bien, mis hermanos, este Domiciano va a hacer en conjunto con la bestia que tiene 2 cuernos, dice la profecía en Apocalipsis 13, que le va a hacer una imagen a la primera bestia. En conjunto va a hacer que todo el mundo obedezca, adore en el día que Él ha estipulado. Quiero leerle. Y miren, esto está en la historia, miren, y voy terminando ya. Vean. Por si algún amigo, mis hermanos acá lo saben, pero por si algún amigo de los que nos está escuchando, escuchen este dato histórico. En el año 325 de nuestra era, o después de Cristo, en el año 325, Silvestre, obispo de Roma, que funcionó en el 314 al 335, fue cuando él fue obispo o papa. Vean, en el año 325 de nuestra era, Silvestre, obispo de Roma, oficialmente cambió el título del primer día, o sea, el domingo, llamándolo el día del Señor. Oficialmente. ¿Y ustedes creen que el imperio romano que existe ahora, el papado, ustedes creen que ellos se han deshecho de esa ley? Más bien, como ahora existen los protestantes, las diferentes iglesias que supuestamente creen en Jesús y quieren hacer la voluntad de Jesús, y supuestamente no, que salieron todas de allá de la gran ramera del imperio de Domiciano, y que supuestamente son protestantes y cristianos, pero solo de nombre. Y no lo digo por nada, es porque la Biblia me dice que el que realmente es seguidor de Cristo hace la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia me dice en Mateo que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y termino con este verso de Juan. Miren lo que dice Juan, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice,
yo le conozco. El que dice, yo soy cristiano, soy adventista, soy pentecostal, lo que sea, lo que quieras llamarte. El que dice, yo soy cristiano, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amigo, no soy yo. Es la palabra de Dios que dice quién realmente es un seguidor de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús te hace un llamado hoy, tanto a los presentes como a los que nos están escuchando, a que tomes una decisión. Tomes una decisión de una vez por todas. El llamado de Dios lo tenemos en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos. Leámoslo. Para no recitarlo con mis propias palabras y no digan que son cosas mías. Así dijo Jehová. ¿Quién? Jehová nos hace el llamado a ti y a mí, al que estás presente aquí y al que el que está viendo este tema. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso, hallaréis sábado, reposo para vuestra alma. Sábado, reposo para vuestra alma, símbolo también de salvación. El Señor Jesús es el Señor del sábado. Por eso Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Porque Él es el Señor del sábado. Él es el único que puede darte reposo, descanso, te puede dar paz. Y el llamado es, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, preguntad cuál es el buen camino, y no se queda ahí, ¿cuál será la verdad? ¿Cuál será? Porque muchos quieren saber, conocer la verdad, pero se quedan ahí nada más. Por eso Dios dice, y anda por él. Si la palabra de Dios te dice cuál es su día, quién es el único Dios verdadero, el creador y salvador del mundo, y que Él tiene un día y que existirá hasta el tiempo del fin y por la eternidad. Y cuando esta tierra sea renovada, de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén. Ese es el Dios que te llama y te dice, ¿quieres conocer la verdad? Pues haz un alto en tu vida, en tus caminos, en tus actividades. Haz un alto y pregúntate, ¿soy yo de verdad cristiano? No importa cómo te llames, no importa qué denominación. Todo el mundo, todo el mundo, cristiano y no cristiano, tiene que hacerse la pregunta, especialmente el cristiano, ¿realmente soy un cristiano? ¿Realmente estoy caminando en el camino de Dios? Dios me dice que haga un alto, es un mandato. Haz un alto en tu vida, averigua cuál es la verdad, cuál es el camino. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Averigua y no te quedes ahí. Y anda por el buen camino. Obedece, anda en obediencia delante de tu Dios. Aunque te cueste la vida, como a Juan, aunque seas perseguido, pero obtendrás finalmente la vida eterna. Porque si no le eres fiel a Dios, si sigues un mandato del hombre, si sigues ese mandato de Domiciano, le vas a estar adorando al hombre. Y la Biblia me dice a mí claramente que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tú decides, la decisión está en tus manos. Tú decides si quieres vida eterna o quieres agradar al hombre. Que el Señor quiera que tú eches tu suerte en la vida, que como Moisés dijo, al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos que os he puesto la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Es lo que Dios desea para ti y para mí. Amén. Que el Señor nos bendiga.